¿Cómo están todos? Bienvenidos a 24 horas. La Alianza País anunció este lunes que emprenderá un juicio político en contra del contralor Carlos Pollitt para determinar su responsabilidad en el caso Odebrecht. Hola, Diana. Milton, amigos, buenas noches. Esto mientras la oposición anunció que realizará otra solicitud de juicio político paralela. Con este tema empezamos hoy las noticias. La bancada de Alianza País madrugó este lunes para anunciar algunas acciones con respecto al caso Odebrecht. En rueda de prensa, el presidente de la Asamblea las enumeró. Apuntan sobre todo al juicio político en contra de Carlos Pollitt, el contralor que ya no se encuentra en el país. En esa facultad y en esa competencia de poder convocar y llamar a un juicio político a un funcionario público sujeto a ese control. Así que esa es la medida que vamos a tomar. Además, Serrano indicó que mediante una resolución del Pleno se delegará al Consejo de Administración Legislativa la creación de una comisión multipartidista que viaje a Brasil y Estados Unidos. Estaría conformada por los 4 vocales del Consejo de Administración Legislativa, la presidenta de la Comisión de Fiscalización y la presidenta de la Comisión de Soberanía. Determinar también en esa investigación cualquier hecho específico que pueda involucrar incluso a otros funcionarios. Hay que investigar absolutamente la situación de todos esos contratos. O esa empresa respeta al país o esa empresa tiene que irse del país. También el bloque opositor de Creo pedirá que se llame a juicio político al contralor Carlos Pollitt. No aclara si se unirá al pedido que haga el bloque oficialista. Pueden ser varios pedidos, el objetivo es el mismo, hay que perseguir a los corruptos. Esto no tiene que ver con quién propone, sino si es que finalmente capturamos a los corruptos. Creo no ha recogido firmas todavía para llamar al juicio político. Uno de sus representantes al Parlamento andino, Fausto Cobo, impulsará la propuesta de que se impida en los países de la región otorgar asilo a quienes hayan incurrido en delitos de corrupción. No asilar en los países a quienes han cometido actos de corrupción y que se asile contrariamente a las personas que están perseguidas por estos regímenes corruptos. De esta manera, la Asamblea prepara el terreno para inaugurar su periodo con el primer juicio político en contra del ausente Carlos Pollitt. En Quito, Ana María Cañizares, 24 horas. Mientras tanto, la oposición promueve el enjuiciamiento del vicepresidente Jorge Glass por considerarlo responsable político en el caso Odebrecht. Llamarlo a comparecer, emprender un proceso de juicio político en su contra o pedirle que renuncie son algunas de las solicitudes de los legisladores de la oposición al vicepresidente Jorge Glass. Por la falta de cumplimiento de los más elementales deberes de supervisión y control de los recursos de todas las áreas que estuvieron a su cargo. El movimiento Creo considera que Glass es el responsable político de los hechos de corrupción alrededor del caso Odebrecht. De su responsabilidad política por la falta de cumplimiento de los más elementales deberes de supervisión y control de los recursos de todas las áreas que estuvieron a su cargo. El oficialismo es más cauto. Una parte ni siquiera abre la posibilidad de llamar a comparecer al segundo mandatario a la Asamblea y la otra solo si es necesario. El vicepresidente Glass no está de ninguna manera sindicado en ninguno de estos temas, por lo tanto no cabría una convocatoria de parte de la Asamblea. Si es que tiene que venir el señor vicepresidente acá, yo no veo por qué no haya problema. Si es que eso es necesario y puede aportar con la información. La Constitución señala que la Asamblea podrá proceder al enjuiciamiento político del vicepresidente a solicitud de al menos una tercera parte de sus miembros, es decir, 46 legisladores. Para iniciar el juicio político se requerirá el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional. Para la censura y destitución del vicepresidente se necesitará el voto favorable de las 2/3 partes de la legislatura o 91 asambleístas. Mientras que para el caso del Contralor General del Estado, la Asamblea podrá proceder al enjuiciamiento político por incumplimiento de sus funciones a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros, es decir, 34 legisladores. Para la censura y destitución del Contralor se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta o 69 asambleístas. La censura producirá la inmediata destitución de la autoridad. En cualquiera de los dos casos, si hay indicios de responsabilidad penal, se dispondrá que el proceso se derive a un juez competente. En Quito, Ana María Cañizares, 24 horas. 3 pedidos llegaron a la Fiscalía para que se incluya al vicepresidente de la República, Jorge Glass, en las investigaciones del caso Odebrecht.
Además, exigen al fiscal la lista completa de los involucrados. Fueron los primeros en llegar con carteles y peticiones. El movimiento Unidad Popular pidió al fiscal que vincule a las investigaciones del caso de Brecht al expresidente de la República, Rafael Correa, y a Jorge Glass, actual vicepresidente. Se trata de investigar a los peces gordos, a quienes le entregaron contratos a Odebrecht por 4.400 millones de dólares, quienes ahora son vinculados por la prensa brasilera como beneficiarios en el financiamiento de la campaña electoral del 2013. También llegó César Montúfar con su abogado, donde presentaron un documento a la Fiscalía para que vincule al vicepresidente de la República, se le pueda formular cargos y se le dicten medidas cautelares. Sería realmente nefasto para la salud pública el que tengamos un vicepresidente que no esté en el país antes de que la justicia haya iniciado ya acciones. Por su lado, la asambleísta de Creo Suma, Mae Montaño, también acudió a la Fiscalía General para hacer un pedido similar, pero también para exigir la lista completa que, según ella, se encuentra en el país. ¿Quiénes son los cabecillas de esta asociación ilícita? Si la lista la tiene el fiscal general del Estado, que la saque del congelador. La legisladora rechazó que las 5 personas detenidas tras los allanamientos del viernes se les formule cargos por supuesta asociación ilícita. Delincuencia organizada significan sentencias de 7 hasta 10 años. Asociación ilícita es un delito menor. Todos coincidieron que el vicepresidente debe ser llamado a la Asamblea Nacional. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Con 9 de los 13 integrantes anunciados del Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, mantuvo su primera reunión en el Palacio de Carondelet. El presidente Lenín Moreno, acompañado del vicepresidente Jorge Glass, firmó el decreto de creación de este frente que no tendría labores de investigación, sino, entre otros, de generación de políticas públicas. De los 9 convocados de la sociedad civil, acudieron 6 que se sumaron a los 3 ministros que conforman el Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, oficialmente creado tras la firma de este decreto. Queremos instaurar un ente legítimo y necesario en el que el gobierno y la sociedad civil unan sus fuerzas para construir un país más honesto. Cero tolerancia a la corrupción. Ellos tendrán 4 atribuciones: proponer estrategias y mecanismos para la prevención de la corrupción en el sector público y privado, exhortar a las entidades correspondientes para activar y aplicar los mecanismos de control e investigaciones, proponer iniciativas de educación que promuevan una cultura de transparencia y valores, presentar propuestas de políticas de lucha contra la corrupción. Les pido que observen con lupa los casos donde existan sospechas de corrupción. Actúen completamente, sin presiones. Por su parte, los miembros del Frente aclaran que ellos no investigarán. Esa no es una competencia que se puede crear a través de un decreto. Eso se mantiene en la Fiscalía y en el juzgamiento. ¿Ya para qué más otro ente investigador? En mi concepto, y creo que compartimos todos, el problema no está en la investigación. El problema está en hacer un seguimiento de la investigación. Vamos a hacer el seguimiento correspondiente y vamos a monitorear y haremos las observaciones del caso. El primer mandatario se reunió la mañana de este lunes con quienes llegaron e integran el Frente: Javier Zabalaegas, Pablo Dávila, Larisa Marangoni, Pablo Vanegas, Carlos Rabascal, Tatiana Hidrobo, las ministras María Fernanda Espinosa y Rosana Alvarado y el titular de las Emplades, Andrés Mideros. No acudieron Fabián Corral, Julio César Trujillo, Francisco Borja y el arzobispo de Quito, Fausto Traves. Veremos la forma de traerlo, porque la Iglesia tiene que asumir también su responsabilidad. Y el control también, así como controla a sus feligreses. Tras la primera reunión y previo a la firma del decreto, los integrantes del Frente acompañaron al presidente de la República y al vicepresidente Jorge Glass al cambio de guardia presidencial desde el balcón del Palacio de Carondelet. Los integrantes del Frente anunciaron que se autoconvocaron para reunirse nuevamente el próximo lunes. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Crecen los cuestionamientos al Consejo de Participación Ciudadana debido a que tienen la función de luchar contra la corrupción y desde diciembre de 2016 investigan el caso Odebrecht, pero su titular no puede adelantar los detalles, pues el proceso está en manos del fiscal. Desde diciembre de 2016, la Fiscalía y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social trabajan en el caso Odebrecht. Es una mesa de coordinación donde esta Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción elabora informes que alimentan la investigación que lleva adelante el fiscal. ¿Qué encontraron ustedes? Bueno, como ustedes saben, es un proceso que está judicializado y que lo lleva la Fiscalía
Y en este tema, pues, no podemos obstaculizar nosotros un proceso de investigación. Sí, no hay detalles, pero dicen que están activos con la Fiscalía por este tema. El Consejo de Participación además aclara que tiene más de 200 casos denunciados que son analizados, pero solo emiten recomendaciones. Cogemos esos informes y remitimos a las instancias pertinentes, como es Contraloría, Fiscalía. Y es allí donde nacen las preguntas y también las críticas. Los que son los obligados por la Constitución a investigar actos de corrupción no han sacado uno a la luz. ¿Cómo así? Lo único que hacen es nombrar funcionarios que luego nos explotan a nosotros en las manos. Es que este consejo fue el que escogió mediante concurso a Carlos Polit para su tercer periodo como Contralor. Es la Asamblea quien posesiona la autoridad. Una vez pues que la autoridad es posesionada, es responsabilidad de cada autoridad cómo ejerce su gestión. Trabajan desde diciembre y no encuentran absolutamente nada, esto es incluso antes de que él sea posesionado Contralor. Se han entregado unos informes a Fiscalía, como le digo, no puedo entorpecer el buen proceso que está llevando la Fiscalía, no podría emitir criterios. Los cuestionamientos crecen incluso en la Asamblea Nacional y dudan de la función investigadora del Consejo de Participación. ¿No le parece a usted que deben también comparecer? Porque entre su rol también estaba el de investigar, no lo han hecho. Por eso hay delitos de acción y de omisión. Este consejo también escogió al fiscal general del Estado, quien se encuentra al frente de las investigaciones en contra de Carlos Polit. Andrea Samaniego, 24 horas. Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glass, habría utilizado su parentesco para ayudar a la empresa Odebrecht a conseguir contratos en el Ecuador. Según la Fiscalía, Rivera fue funcionario del gobierno anterior y fue vinculado con varios actos de corrupción. El nombre de Ricardo Rivera salió a la luz pública en marzo del 2007 cuando fue nombrado Intendente General de Telecomunicaciones. Uno de los primeros cuestionamientos fue su doble representación, pues figuraba como concesionario de frecuencias de televisión satelital ante el Consejo Nacional de Radio y Televisión y al mismo tiempo actuaba como superintendente encargado ante el mismo organismo. Un año después fue cesado de sus funciones. A inicios de 2015, el tío del vicepresidente vuelve a titulares. El entonces asambleísta Andrés Páez denunció transacciones por más de 22 millones de dólares que habrían recibido a su favor José Alvear y Ricardo Rivera y que, según Páez, estarían vinculadas con Glass. Y por cierto, la denuncia fue archivada. El Servicio de Rentas Internas muestra que Rivera en 2007 pagó $7.976 al fisco. Para el 2010, nada. Y en el 2016, apenas $124. No registra pago por impuesto a la salida de capitales. El canal Televisión Satelital, en el cual sus hijos figuran como gerente general y presidente en 2016, registra un patrimonio neto de $673.418 y el pago de impuestos por $19.000. El escándalo de Odebrecht no deja fuera al empresario que está acusado de asociación ilícita. Según la Fiscalía, Rivera usó su parentesco con el vicepresidente para conseguirle contratos a la constructora brasileña. Él habría recibido el 1%, en total cerca de $13 millones por cada contrato firmado a través de la empresa Diaselec. Aunque 5 meses atrás, esto era lo que decía el gobierno sobre el tema. Sobre el ingeniero Jorge Glass, sobre el ingeniero Esteban Albornoz, sobre cuyas obras había contratos de Odebrecht. La institución de revisión de lavado de activos ha determinado que no hay ninguna investigación de lavado contra ellos. Y también contra el tío del vicepresidente de la República, porque como ustedes saben, tras bastidores y tras las cortinas y en las redes siempre se habla de que el tío está atrás de negocios de corrupción. Bueno, no hemos encontrado nada. Avances de una cirugía mayor a la corrupción ofrecida por el nuevo presidente. Joana Ramos, 24 horas. La Fiscalía ha identificado a las empresas que Odebrecht habría pagado mediante transacciones electrónicas y en efectivo $13 millones en Ecuador. Las empresas habrían sido el enlace entre privados y funcionarios públicos. Son 4 los nombres de las empresas identificadas por Fiscalía en el caso Odebrecht: Transpiace, Serviciconti, Diaselec y Equitransa. Figuran según investigaciones de la Fiscalía como proveedores de la transnacional brasileña. Las 2 primeras han sido identificadas por el SRI como empresas fantasmas. Sin embargo, los datos más reveladores giran en torno a Diaselec y Equitransa.
Según el SRI, Diaselec tuvo ventas por 58 millones de dólares a Odebrecht, pero la unidad de análisis financiero señaló ingresos por 52,8 millones, lo que deja 5,2 millones sin justificar. Según información de Fiscalía, es a través de Diaselec que Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glass, habría recibido millonarios montos. También aparece como supuesto acreedor Carlos Villamarín, a quien se acusa de beneficiar a Odebrecht cambiando las bases de concursos cuando ejercía la presidencia de la Comisión de Licitaciones de la Secretaría Nacional del Agua. Villamarín no ha podido hasta el momento justificar la proveniencia de 218 mil dólares de su patrimonio. El otro nombre es Equitransa, de propiedad de Kleiper Verduga y administrado por Antonio Catagua, ambos detenidos para investigaciones. Equitransa fue constituida en 1990 como una empresa dedicada al alquiler de maquinaria pesada. En su página web registra contratos con la constructora brasileña en 5 proyectos, donde estuvo encargada de la remoción de tierras. La empresa reportó ventas a Odebrecht por 31,9 millones de dólares, pero según la unidad de análisis financiero, UAFE registra ingresos por 27 millones. Es decir, la diferencia, 4,9 millones, no han podido ser justificados. Según las investigaciones, a través de esta empresa se pagaron coimas a intermediarios que conectaban a Odebrecht con funcionarios públicos. Esa función, según Fiscalía, era ejercida por José Terán, hijo del exalcalde de La Tacunga, y por el empresario Gustavo Mazú. En su versión voluntaria, Terán, quien figuró en 2008 como asistente legal y asesor en Petroproducción, aceptó el vínculo con Odebrecht y con Mazú, quien por su parte es presidente de 2 empresas consideradas de papel por el SRI, aparte de figurar como propietario de 5 offshores en Panamá. Mazú registra un monto no justificado de 380 mil dólares. El rastro ha conducido a Fiscalía a relacionar estos vínculos con los contratos que Odebrecht tenía en la refinería del Pacífico, el acueducto La Esperanza, el trasvase Daule Vinces, el poliducto Pascuales Cuenca y la hidroeléctrica Manduriaco. Carlos Acoto, 24 horas. Más noticias aquí en 24 horas. El ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, mantuvo un conversatorio en el que mostró su diagnóstico de la economía ecuatoriana. De la Torre dice que promoverá el uso del dinero electrónico con el apoyo del sector privado y que hay ciertos manejos que en 2017 no se repetirán. En un ejercicio casi académico frente a los medios, el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, mostró una primera radiografía hecha a la economía ecuatoriana. Reconoce que han sido tiempos difíciles sin crecimiento económico y que diseñará programas para recuperar a la economía. Entonces hay que entender que no estamos en una situación de crecimiento, estamos en una situación de recuperación que tiene que ser todavía apuntalada. Aun cuando son factores externos los que han afectado directamente a la economía ecuatoriana, De la Torre promete cambios en el manejo económico que hereda de 2016. Estuvimos bajo unas presiones muy fuertes y el manejo de ese año fue un manejo muy particular. No es una situación que se va a repetir. Respecto a la emisión de bonos por más de 2.000 millones de dólares al Banco Central para financiar el Plan Anual de Inversiones, el ministro asegura que fue parte de una planificación previa. No cuestiona directamente las acciones del gobierno anterior, pero en temas como el del dinero electrónico hace un llamado a la calma, que sí lo hará, pero no solo. Medio de pago alternativo que pueda ser de uso masivo para reducir las presiones nunca podrá utilizarse como una segunda moneda. Le puedo adelantar que estamos en conversaciones con varios actores del sistema financiero privado. Y sí, en sus planes de recuperación está el sector privado. ¿Quién va a ser el motor de esta economía? Va a ser el sector privado. Resumió así su primer diagnóstico de la economía y delinea un plan de acción que dice estará basado en el diálogo. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. La construcción de un muro que divide a las poblaciones fronterizas de Huaquillas y Aguas Verdes en la frontera con el Perú afecta a unos 4.000 comerciantes que se han quedado sin trabajo. Ellos fueron desalojados para dar paso a la construcción de un parque lineal. Carmen hasta noviembre era comerciante en Huaquillas. Durante 30 años vendió comida aquí al pie de la línea fronteriza hasta que por una obra gubernamental le demolieron su local. Está bastante afectado, pues si yo no tengo otros recursos. ¿Por su predio le pagaron algo? Nada, no, hasta ahorita nada. Son apenas 2 de los cerca de 4.000 comerciantes perjudicados por los desalojos realizados para en sus terrenos levantar una gran pared que se asemeja a un muro y que forma parte del parque lineal que actualmente se construye junto al canal internacional de Saru
humilla y que por su altura parece una barrera que imposibilita ver lo que pasa en Huaquillas y en Aguas Verdes, la población peruana que hace frontera con el cantón Orense. La obra con fines turísticos que comenzó a construirse hace 45 días tiene 1 kilómetro de extensión y 3,5 metros de alto y es motivo de preocupación para comerciantes peruanos y ecuatorianos, pues impide intercambiar productos lícitos. El comercio en general ha bajado, afectando la economía de unas 10.000 familias ya. Los locales que quedaron pasan cerrados porque no hay compradores y sus dueños tienen miedo de ser desalojados. Nuestra preocupación es ahora por la tercera etapa de desalojo que se viene. Primero construyen un muro que aniquila totalmente el comercio. ¿Cuándo se va a construir el mercado? Ni siquiera está en plano. Sobre el tema, la ministra de Vivienda también se ha pronunciado. Todo eso corresponde a compromisos presidenciales binacionales que tenemos obviamente que hacer cumplir, pero sin dudas que hay que conversar con la gente, buscar soluciones. Y mientras la polémica se aclara, por ahora se están colocando puentes colgantes para seguir comercializando sobre el polémico parque que al gobierno ecuatoriano le está costando más de 4 millones y que en septiembre deberá estar terminado. Con imágenes de Rodolfo Soto, Luisa María Heredia, 24 horas. En la nota publicada el 25 de mayo, Teleamazonas afirmó que el gobierno ya no construirá más escuelas del milenio, tomando como fuente al ministro de Educación, Fander Falconi. Esta cartera de Estado aclara que en ningún momento el gobierno va a dejar de construir escuelas del milenio. Y lo que el ministro dijo es que lo que ya tenemos construido como infraestructura educativa, evidentemente lo vamos a mantener, y lo que nosotros tenemos que hacer es concluir algunas obras que ya están en marcha y que vamos a tener que asumir con responsabilidad. Hasta aquí el pedido de réplica solicitado por el Ministerio de Educación. Que cubría la ruta Cuenca-Macas se accidentó en el trayecto de la carretera Guarumales-Méndez, dejando una persona fallecida y 9 personas heridas, quienes fueron trasladadas a diferentes casas de salud de Cuenca, Macas, Limón y Méndez. Venía de Cuenca. Así quedó el bus número 16 de la cooperativa Macas, que causó la muerte de una persona y dejó varios heridos en la carretera Guarumales-Méndez. Según una testigo, fue en horas de la madrugada de este lunes que escuchó un fuerte impacto y enseguida llamados de auxilio de los ocupantes del automotor, quienes lograron ayuda y en una unidad de la cooperativa Turismo Oriental llegaron hasta el hospital de Méndez. Pidieron auxilio, las guaguas gritaban. Las entidades de auxilio acudieron al lugar tras un llamado del ECU 911 para apoyar en las labores de rescate de 2 personas que quedaron atrapadas. Una persona fallecida, la misma que se encontraba fuera del bus, tal vez por el impacto salió del bus y fue arrollada. La directora de la entidad de salud, Catalina Gutiérrez, confirmó que se atendió a 9 sobrevivientes. 6 de ellos se encuentran estables, mientras 3 que sufrieron graves lesiones fueron trasladados a casas de salud en Cuenca, Macas y Limón. Un paciente al IES, el más grave fue al hospital regional. El bus cubría la ruta Cuenca-Macas. Transportaba 11 ocupantes, incluido el conductor, que al parecer escapó. 9 lograron salir con vida, mientras una persona de sexo femenino falleció. En la carretera Cuenca-Guarumales-Méndez, Wilson Cabrera, 24 horas.